Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la serie virtual Mecanismos propios de respuesta de las comunidades étnicas ante el COVID-19. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, contando con el apoyo de la Embajada de Italia y su Agencia de Cooperación para el Desarrollo, en alianza con el Centro de Información de las Naciones Unidas, CINU, y la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas, CONCIP, les damos la bienvenida a este primer diálogo que hemos titulado Los pueblos indígenas y su respuesta desde el conocimiento ancestral ante el COVID-19. Un agradecimiento especial a las autoridades indígenas que hoy nos acompañan y a quienes también lo hacen en esta transmisión vía Zoom y a quienes lo siguen en este evento que está siendo retransmitido por internet en el Facebook Live de ONU Colombia. Para iniciar este diálogo, quiero dar la palabra a la señora Manuela Ángel González. Manuela Ángel actualmente es la oficial de programas de la FAO en Colombia. Es una mujer colombiana, politóloga y especialista en desarrollo rural urbano, cuya hoja de vida cuenta con más de 20 años de experiencia en la gerencia y coordinación de proyectos de desarrollo rural y otros más del ámbito humanitario. Su liderazgo le ha permitido acompañar a las operaciones y acciones estratégicas de agencias del Sistema de Naciones Unidas a lo largo y ancho del país, lo que ha fortalecido su amplio conocimiento y desarrollado una sensibilidad especial por poblaciones vulnerables en todo el territorio colombiano. Manuela. Bueno, Derly, muchas gracias y de verdad es un gusto muy grande para mí estar aquí hoy con ustedes y poderles dar este saludo en esta serie virtual de grupos étnicos y COVID-19. Hoy, como lo informó Derly, es el primero de la serie, Los pueblos indígenas y su respuesta desde el conocimiento ancestral. Para mí de verdad es un placer saludar a quienes hoy vamos a escuchar y nos van a contar sus experiencias, a Carlos Dunar Izquierdo, gobernador Yeura del Resguardo Arhuaco, al mayor Ferley Quintero, Yanacona y consejero mayor del CRIC, a Betty Sus, enfermera tradicional y alopática del pueblo Ticuna, Macuta, y a Juan Muelas, gobernador Misac. De verdad, bienvenidos. Para la FAO es de verdad muy grato tenerlos a ustedes hoy acá y poderlos escuchar con todas las personas que se están conectando alrededor del país e inclusive de otras zonas. Para mí es un gusto saludarlos en nombre de la FAO en la inauguración de esta serie virtual con la que queremos durante el mes de julio abrir espacios de diálogo y escucha y adelantar reflexiones, aventurar propuestas y entendimiento respecto al modo como los grupos étnicos y otros actores pueden contribuir a enfrentar el impacto del COVID-19 en las comunidades y los territorios. En estos espacios se espera fomentar la conversación y el diálogo con ustedes a partir de experiencias que se están dando actualmente en Colombia que dan voz y visibilicen e inspiren a otras comunidades hoy conectadas también en el propósito de protegerse y pervivir. Los temas que abordaremos durante la serie y en el transcurso de esta tarde van desde la seguridad y autonomía alimentaria, agroalimentaria, economías propias, gobernanza y control territorial, adaptación a nuevas realidades y resiliencia. Esta serie da continuidad al trabajo que la FAO viene realizando desde hace años con los pueblos indígenas y étnicos en pro de una alimentación y una agricultura propia y pertinente y un desarrollo rural más sostenible. La FAO ha mantenido el interés de apoyar particularmente a los grupos étnicos en el convencimiento de que para lograr una mejor nutrición y autonomía alimentaria
deben considerarse las diferentes formas de abordar estas cuestiones desde sus conocimientos, prácticas y tradiciones. En este sentido, la situación de crisis producida por el COVID-19 en Colombia ha llevado a que algunas comunidades y organizaciones indígenas desarrollen una serie de iniciativas tendientes a prevenir el contagio y abordar las nuevas situaciones desde su cosmovisión, autonomía y libre determinación. Y son esas experiencias que justamente nos tienen hoy aquí en este diálogo con ustedes, con el que queremos dar a conocer, compartir y promover esas recomendaciones de las mismas comunidades en voz de sus autoridades para que otras comunidades las escuchen e incorporen. Quiero terminar agradeciendo el tiempo brindado por las autoridades indígenas para poder estar aquí con ustedes, nosotros con ustedes escuchándolos, reflexionando, aprendiendo y emprendiendo nuevas acciones. Sé lo difícil de este contacto virtual, entendemos las limitaciones que hay para muchas comunidades, pero en este momento prima el protegernos y podernos escuchar por esta vía. Queremos motivarlos a que nos encontremos cada semana durante este mes para pensar juntos en cómo transformamos esta realidad que hoy más que nunca nos llama a acciones de conciencia para alcanzar los objetivos de desarrollo con los que nos hemos comprometido. Finalmente, quiero agradecerle a nuestra oficina regional y a la cooperación italiana por todo el apoyo que nos han dado a esta iniciativa y por supuesto un caluroso saludo al equipo de la FAO que ha hecho realidad esta serie virtual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuela. Efectivamente, hoy tendremos la oportunidad de escuchar vivencias diferentes a través de la voz de 4 autoridades indígenas que en su territorio han tomado acción como respuesta rápida a esta pandemia. Pero estas experiencias cobrarán aún mayor relevancia en la medida en que en Colombia el contagio sigue aumentando y lo hemos visto en estos días. Y por lo tanto, todas estas experiencias y reflexiones que escucharemos a lo largo de esta serie, esperamos se conviertan en nuevas oportunidades e inspiren a quienes tomen decisiones para salvaguardar los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas que enriquecen la diversidad étnica y cultural del país. Hoy contamos con destacadas personalidades de diferentes territorios y pueblos indígenas. Este diálogo está organizado en 2 grandes bloques de intervención. Entre cada bloque intentaremos recoger las impresiones que ustedes, quienes nos acompañan, nos compartan en el chat. Y al final, nuestro moderador concluirá para cerrar estas 2 horas juntos. Las conclusiones de esta serie virtual serán fundamentales para contribuir a sumar esfuerzos en materia de política pública, con miras a una mayor atención a los grupos étnicos. Además de la transmisión, como ya mencioné antes, ustedes podrán compartir los momentos de este diálogo a través de las redes sociales, tan importantes hoy en día, usando el hashtag #etnias responden al COVID-19 y la cuenta de FAO en Twitter para que la puedan citar es @FAO_Colombia. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro colega Fabián Ardila Pinto. Fabián es un miembro de FAO Colombia y mientras Fabián activa su micrófono, les va a compartir algo de su interesante perfil. Fabián es un cocinero del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Nos ha podido deleitar con algunas de sus muy deliciosas recetas de cocina. Pero también Fabián es antropólogo, es magíster en políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia y es docente en la misma universidad en la maestría en seguridad alimentaria. Actualmente trabaja en temáticas sobre el derecho humano a la alimentación, cultura alimentaria y enfoque étnico con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Fabián, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. También buenas tardes a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, a las autoridades indígenas y a las y los participantes de este encuentro virtual. Quiero dar un contexto inicial y dar algunas cifras clave para iniciar la discusión y para iniciar el conversatorio. En este caso, en línea de pueblos indígenas de Colombia, que son los protagonistas de este diálogo. En primera instancia, pues, para un total estimado de 48,2 millones de personas que tiene el pueblo colombiano, de personas que habitan el país,
la población indígena, según el censo 2018, nos da un dato de 1,9 millones, lo que nos está mostrando que los pueblos indígenas contados, digamos, con un número aproximado, con el número que se tiene, la población indígena equivale a un 4% del total de la población. Adicionalmente, pues, la diversidad cultural y lingüística del país es enorme y está expresada en la presencia de 115 pueblos indígenas reconocidos, esto pues datos DANE. De ahí hay un elemento importante y es que 34 de los cuales han sido reconocidos por la Corte Constitucional colombiana como pueblos en riesgo de extinción física y cultural. Esto pues adicionalmente que el tribunal, la Corte nos ha hablado de que ese número puede aumentar en 2019 y 2020, ¿sí? Y ha aumentado en la última década de manera preocupante. Por otro lado, en relación con los datos de seguridad alimentaria, pues hay algunos datos que digamos, nos ponen a pensar, como el hecho de que la Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN nos esté hablando de que persiste la inseguridad alimentaria en pueblos indígenas. Cuando se mira, digamos, la prevalencia nacional, el porcentaje de inseguridad alimentaria que tiene el país, estamos en 54,2 según la ENSIN 2015, y cuando miramos esta situación de inseguridad alimentaria en pueblos indígenas, estamos hablando de 20 puntos porcentuales por encima, con un porcentaje de 77%. Adicionalmente, pues en este contexto de COVID, las comunidades se han confinado para proteger a sus familias. Esta situación ha generado problemas de acceso a alimentos y adicionalmente dificultades para acceder a sus alimentos tradicionales. La UNIC, de hecho, esta mañana presentó un informe, en su informe especial denominado 100 días salvando vidas, habló de cómo los pueblos indígenas se encuentran a portas del exterminio físico y cultural por efecto de la pandemia, lo que está poniendo de manifiesto profundas desigualdades que es un reto superar en el país. Adicionalmente, citando al consejero mayor Luis Fernando Arias, que voy a leer textualmente, él menciona cómo esta situación ha puesto a los pueblos indígenas a defenderse con los recursos que tienen, entre ellos el control del territorio y la medicina tradicional para hacer un manejo preventivo y curativo. Hay algunos casos adicionalmente preocupantes, como el hecho de que tenemos, pues según el Instituto Nacional de Salud, en este caso 124.000 casos confirmados en el país, con 4.359 fallecidos, eso es el dato nacional, y cuando lo llevamos según el informe de la UNIC en su informe de 2 de julio, pues tenemos 1.175 casos de pueblos indígenas confirmados, 31 fallecidos y 167 casos por confirmar, con 44 pueblos indígenas afectados de manera especial por la pandemia. Los pueblos más afectados son los pueblos Ticuna, con 311 casos, los Pastos con 111 casos, los Huitotos con 50 casos, el pueblo Zenú con 49 casos y los Mocana con 49 casos. Adicionalmente, pues hay 47 municipios con población indígena afectados, especialmente en Leticia de Puerto Nariño, en el departamento del Amazonas, y adicionalmente tenemos 403.000 familias que representan el 80% de la población indígena en Colombia que están en riesgo y observación y seguimiento. Y esto, pues adicionalmente con 384 comunidades que se encuentran en zonas transfronterizas que también están en riesgo debido a la pandemia. Entonces, con esto vamos a dar, digamos, vamos a invitar a hablar inicialmente a Carlos Dunar, y pues vamos a hablar de cómo los pueblos han tenido que enfrentar la pandemia. Carlos Dunar es actualmente el Cabildo Central de Yeurgua, uno de los 4 centros organizativos del pueblo ICU en el resguardo Aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, y como autoridad ICU, y gracias a su desempeño, el pueblo Aruaco, ICU, le ha reconocido su trabajo y lo ha vinculado a la directiva de la Confederación Indígena Tairona, CIT. Debido a que el Cabildo Gobernador se encuentra desde inicios de la semana en misión espiritual con los mamos, le vamos a hacer la pregunta y es, Cabildo, ¿cómo se han aproximado los mamos a la pandemia en el resguardo Aruaco? Y esto fue lo que nos respondió. Vamos a verlo. El 18 de marzo no es emitido el primer decreto de
desde el nivel nacional, cuando se declara la pandemia, ¿no? Ese mismo 18, pues nosotros ya pues los medios y todo pues ponían al pueblo al tanto de la grave situación en que nos encontrábamos. Seguidamente nosotros, las autoridades centrales que estamos dentro del territorio arhuaco, los 4 cabildos centrales, Nabusimaque, Yeurua, Simón Norúa y la zona oriental, nos pusimos a la alerta y nos comunicamos vía telefónica la situación que empezaba a amenazarnos o amenazar el territorio y a amenazar sobre todo a la población. También emitimos un decreto, una circular, donde primeramente prohibimos la salida de toda la población hacia el casco urbano del municipio, hacia Pueblo Bello. Que tampoco al territorio ingresara persona foránea. Y desplegamos lo que llamamos nosotros semanero a los distintos puntos de salida y entrada al territorio. Armamos cambuches de plástico en los distintos sitios, los más álgidos, por donde la gente podía bajar, podía cruzar. Esto lo hicimos creo que en el curso de 2 días teníamos 19 puestos ya a nivel del territorio, con gente cuidando ya la entrada y salida de nuestro personal. Hicimos una convocatoria de todas las autoridades, donde participaron en su momento 32 autoridades de las diferentes comunidades, los 4 cabildos centrales, el cabildo gobernador arhuaco, el cabildo gobernador de Buchinchama, con los mamos en las cancuras mayores de Seicuintla, para conversar con los mamos la situación grave que estaba pasando el mundo. Hicimos hubo una nueva orientación desde la parte espiritual y desde la parte tina, desde lo material. Y sí, pues nos tocó a nosotros las autoridades también contar con gente con nuestra misma gente, que como médicos, enfermeras, y poder conversar con los mamos el tema y explicarle qué era o qué es el coronavirus, porque iba a ser difícil que hoy hablemos de una contención donde el pueblo no pueda salir y donde el pueblo sabemos que nuestra dinámica es colectiva, que para nosotros es tan importante casi reunirnos en familia, reunirnos en comunidad, que teníamos que entrar a concientizarnos en un momento de que muchas cosas de la vida diaria teníamos que dejarla un poquito. Entonces quedó de entre la orientación de los mamos que toda esa gente empezara a mirar para orientar cómo podíamos hacer los tratamientos naturales, con las hierbas naturales. Y en eso están trabajando también nuestras comunidades, nuestros mamos, nuestros líderes. Nuestros mamos tienen la preocupación, pero al mismo tiempo tienen la esperanza de que este tema lo superamos como pueblo.
Hasta el momento tampoco hemos contado con ayuda externa. Todo lo que se ha podido hacer ha sido esfuerzo de la gente, de la comunidad y la orientación que vamos teniendo nosotros como autoridades, como líderes y los mamos que están al frente de todo esto. Y el otro plan es ya la reactivación de la producción de nuestras propias semillas. No ha sido fácil, de todas maneras, pues nada, nunca contamos que podíamos tener una situación tan compleja. Pero más sin embargo, siempre creemos y estamos convencidos de que para poder llegar a un término de unidad, pues es que todos hablemos en el mismo sentido y tengamos la apropiación, sobre todo para poder seguir guiando, ¿no?, nuestro futuro en la comunidad. Yo creo que asimismo, pues esta situación, la pandemia, pues también nos trae mensajes. Y yo creo que eso es lo que hoy nuestros mamos nos han orientado. Hemos dejado de hacer tantas cosas en beneficio del planeta, de nuestra madre tierra, que hoy nos está diciendo qué tenemos que hacer. Que hoy pues nos llama a otra forma de mirar el mundo, sobre todo pues uno mismo lo está viendo, disminuyen muchas situaciones en el mundo, la descontaminación, el problema social, quizás hay una cantidad de problemas sociales en la humanidad que son, digamos, parte o rompen el equilibrio. Como pueblo arhuaco vamos a existir y vamos a seguir existiendo. Como pueblo arhuaco tenemos la misión, junto con hoy la tierra que es reconocida corazón del mundo, la Sierra Nevada, de decirle al hermano menor que tenemos que hacer un esfuerzo más, pero tenemos que buscar la unidad, y no una unidad que solucionen las cosas materiales. Hay que buscar una unidad que una al espíritu de conciencia, que una un espíritu de paz, que una un espíritu de equidad, un espíritu de benevolencia. Es la única forma de podernos ayudar unos a otros. Bueno, vimos el video del Cabildo Gobernador Carlos Dunar. Como les mencionaba desde el inicio de mi intervención, digamos, vamos a tener en cuenta las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Y un elemento importante es que estas directrices tienen como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria, al desarrollo rural y a la protección del medio ambiente. Entonces, invitación a que las consulten y las conozcan y que tengan en cuenta estos elementos que nos aportan. Muy bien, ahora vamos a saludar a Ferley Quintero Quinayas, nativo del resguardo indígena Yanacona, de Huachicono, del municipio de La Vega, Cauca, quien se ha desempeñado como gobernador interno de su resguardo y gobernador mayor del pueblo Yanacona. Recordemos que el pueblo Yanacona se encuentra ubicado en 6 departamentos de Colombia al suroccidente del país, especialmente en el macizo colombiano. El mayor Ferley actualmente es uno de los 9 consejeros mayores del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, desde su programa político.
y en su amplio camino organizativo ha representado al pueblo Yanacona y al movimiento indígena del Cauca en escenarios nacionales y ante los pueblos indígenas del Abya Yala de Latinoamérica. Entonces, me gustaría pues, que el mayor Ferley Quintero brevemente nos contara acerca de las decisiones que adoptó autónomamente el pueblo Yanacona en sus territorios para prevenir y dar manejo al virus del COVID-19. Entonces, mayor Ferley, le hago una pregunta. ¿Cómo han ejercido los pueblos indígenas el control territorial en esta coyuntura? Lo escuchamos. Bueno, quiero empezar dando un saludo muy especial de fuerza y resistencia a quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando por este importante medio. Igualmente saludarlos, a Terly y todo su equipo de trabajo y agradecer por la invitación a este espacio en donde se nos permite a los pueblos indígenas contar la experiencia en relación a este tema del COVID-19, pero frente a otras acciones que como pueblos hemos adelantado. Quizás quiero hacer una pequeña presentación de lo que es nuestra organización. Si es cierto, como consejero mayor del CRI, pero también nativo del pueblo Yanacona, en estos momentos hago parte de la organización CRI. Como consejero mayor, el CRI nace el 24 de febrero de 1971 con 5 cabildos en el andar de estos 49 años de vida y resistencia. Contamos con una plataforma de lucha, tenemos 10 asociaciones de cabildos, tenemos 9 zonas indígenas, 10 pueblos indígenas y 127 autoridades. Y en relación al proceso de gobierno propio y de control territorial, no solamente en este tema del COVID-19, sino frente a muchas amenazas que desde muchos años los pueblos indígenas, tanto del Cauca y de Colombia, pero también de Latinoamérica, hemos venido teniendo. Nosotros hemos adelantado nuestras propias acciones propias en el marco del derecho propio, de la ley de origen, de la ley natural. Y es así entonces que nosotros, como pueblo Yanacona, pero también como Consejo Regional Indígena del Cauca, venimos en permanente control territorial, pero a raíz de esta emergencia del COVID-19, el 6 de marzo nosotros intensificamos más la minga hacia adentro. Y la minga hacia adentro consiste en hacer un trabajo muy de la mano, conjuntamente con las autoridades políticas, con nuestras autoridades espirituales, con nuestra comunidad, con nuestras mujeres, con nuestros niños, con todos los actores y sectores que están dentro de los pueblos indígenas que hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, pero que también hacen parte del pueblo Yanacona. Las líneas que nosotros, pues, dentro de la minga hacia adentro fortalecimos para la prevención y la contención de este virus, sin dejar de decir que este virus o esta es una guerra biológica, así como las que ya han pasado, y que básicamente esta guerra biológica va dirigida hacia los pueblos indígenas, va dirigida hacia la población menos favorecidas por los gobiernos y que básicamente nos toca a nosotros con nuestros propios medios, nuestras propias formas organizativas hacer frente a esta situación. Entonces nosotros como Consejo Regional Indígena del Cauca habíamos definido 4 líneas muy importantes sobre las cuales se basa la minga hacia adentro. Entonces, en el tema territorial, que es una de nuestras líneas, nosotros planteamos 384 puntos de control con nuestra Guardia Indígena.
Esos 389 puntos de control están en la parte externa de nuestros territorios, es decir, en las partes limítrofes, pero también están en las partes internas donde también a través de los caminos de herradura hay conexiones entre nuestros territorios indígenas, pero también con la parte externa. Ahí en todo este proceso hasta el momento, desde el 6 de marzo que inicia esta minga hacia adentro, más que todo dirigida a prevenir lo que es el contagio del COVID-19, nosotros pudimos hacer todo este trabajo con 9.000 guardias que durante los 7 días de la semana, durante las 24 horas, están en permanente movimiento con su trabajo político de control. Y la otra línea ha sido la parte cultural, es nuestros médicos tradicionales que con su conocimiento, su sabiduría, pues también están en minga hacia adentro. Y esa minga de ellos consiste en trasladarse hacia los sitios, hacia los espacios de vida en donde están las plantas amargas, donde están las plantas dulces, donde están las plantas de clima frío, donde están las plantas de clima caliente, y que eso hace que con el conocimiento que ellos tienen, pues hayan podido sacar nuestras propias medicinas para hacer los preparativos y poderla consumir todas nuestras comunidades hacia adentro, pero también nuestra guardia, que es la que básicamente está al frente de la protección de los territorios y de cada uno de nosotros. Igualmente, los sahumerios, que es otra de las prácticas culturales que hacen nuestros médicos tradicionales en algunos pueblos los llamamos los tehualas, en el caso del pueblo Yanacona lo llamamos los sabedores ancestrales, y así sucesivamente, pues ellos han jugado un papel muy importante en este tema cultural y espiritual para poder, con sus conocimientos, con las plantas, contrarrestar a que en nuestros territorios hayamos prevenido hasta el momento este contagio, pues, este virus que pues nos está afectando no solamente a los pueblos indígenas, sino que también a las comunidades campesinas, a las comunidades afros, que pues son nuestros vecinos, son quienes compartimos territorio en algunas comunidades. Y eso hizo también entonces que nuestras comunidades campesinas también siguieran ese trabajo que nosotros habíamos hecho con nuestra guardia. Entonces ellos hablan de la guardia campesina, también las comunidades afros, junto con la guardia organizada por ellos mismos. Y la otra línea y que para nosotros es bastante importante es el tema de la economía. Nosotros creemos que si estamos bien alimentados, si tenemos bastantes productos, pues es otra de las formas de cómo podemos contrarrestar la prevención de este virus. Entonces, en el tema de la economía, pues se pudo que entre nosotros como comunidades indígenas entrar a fortalecer y a poner en práctica lo que es el trueque, el intercambio de productos entre nuestras mismas comunidades que están en la parte alta, o es decir, en la parte fría, y con nuestras comunidades que están en la parte baja, que son de clima caliente, para así intercambiar esos productos que nos faltan en una parte, pero que los tenemos en otra. Entonces, el trueque ha sido uno de los mecanismos que nos ha permitido, pues, mantenernos, y al menos la alimentación, tenerla, ser lo suficiente para poder, en estos días de aislamiento en los que estamos, pues nuestra salud pueda estar protegida con una buena alimentación y obviamente con nuestras prácticas culturales que también en cada familia se practica. Otra de las líneas que se
se ha trabajado en la minga hacia adentro es el tema político, es decir, si bien es cierto, nosotros también estamos en un proceso de aislamiento, pero nuestras autoridades indígenas internas, nuestras autoridades zonales, nuestras autoridades regionales, será importante seguirnos encontrando. Y no encontrando de manera presencial, sino de manera virtual. Ahí juega un papel importante los medios tecnológicos, porque el tema del aislamiento no podía detener nuestras tareas, nuestras responsabilidades que nuestras comunidades nos han encomendado a nosotros. Entonces, en estas reuniones que en el marco de esta línea política era importante encontrarnos de diferentes formas de encontrarnos para hablar solamente cómo iba a ser la forma en contrarrestar este tema del COVID-19, pero también de mantener la relación con nuestros otros pueblos indígenas de otros departamentos, caso Caldas, caso Huila, con quienes nos hemos encontrado en algunos escenarios de manera presencial para vender nuestros derechos, con quienes hemos estado también reunidos para hablar y trazar las políticas que van encaminadas como pueblos indígenas, tanto el Cauca, pero también como Minga al suroccidente, que es otro paso que nosotros hemos dado. Pero también de mantener la relación con el gobierno nacional. Entonces, eso ha sido como la forma en cómo en el marco de esta emergencia nosotros nos hemos mantenido, nos hemos organizado, y fruto de todo este trabajo político, del trabajo territorial, del trabajo cultural, del trabajo económico, pues surge hoy lo que ya a nivel nacional se conoce el plan de contingencia, que lo podemos adelantar, implementar como Consejo Regional Indígena del Cauca, para decirle al gobierno nacional cómo se debe atender en esta emergencia a las comunidades indígenas, no con la política que ellos plantean desde los diferentes ministerios, sino con la política que nosotros vemos y que como pueblos indígenas la hemos trabajado con nuestros equipos de trabajo que tenemos, nuestros programas, el programa de salud, los programas locales también de las IPS, que han jugado un papel importante. Entonces, este ha sido todo un proceso de lo que hoy conocemos y que lo hemos contado, la minga hacia adentro, de cómo poder contrarrestar esta pandemia que nos ha afectado enormemente a los pueblos indígenas, pero también a las organizaciones campesinas, pueblos afros que también han tenido muchas dificultades, pero que para nosotros como pueblos en algún momento lo vemos también, este tema del aislamiento, lo hemos visto, nos ha servido, primero hemos fortalecido, que nos hemos volvido a encontrar, el tema de las huertas, de las chagras, se han fortalecido. 2 minutos, Mayor. Y básicamente nos ha permitido estar juntos, cogernos de las manos y hacer frente a esta situación con nuestras propias dinámicas organizativas, nuestros propios conocimientos culturales a través de nuestros médicos, que han jugado un papel importante en este proceso de control territorial. Entonces, eso es así, generalmente es como la experiencia que nosotros como pueblos indígenas del departamento del Cauca, como pueblo Yanacona, lo hemos tenido en el marco de esta emergencia. Muchísimas gracias, Mayor. Bueno, como venía mencionándoles y un poco enlazado con lo que nos han mencionado nuestros invitados, pues resaltar las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Como les mencionaba, además de ser una herramienta para la seguridad alimentaria, son una herramienta para mejorar y reconocer cómo se dirigen y se toman decisiones acerca del uso y la gestión de los recursos naturales. Muy bien, ahora me voy a permitir presentarles a
Betty Alexandra Sousa, quien es además, pues es una mujer que además de ser médica tradicional, es enfermera alopática. Betty pertenece al pueblo Ticuna Maguta del clan Tigre y es descendiente de Yoí Ipi. Nació en el río Amazonas, en el municipio de Puerto Nariño, en la frontera entre Perú y Colombia. Actualmente vive en el resguardo de San Sebastián de los Lagos, en Leticia, Amazonas, y trabaja en la comunidad Ticuna Yoí. Betty, te doy la palabra. Cuéntanos, ¿cómo han utilizado ustedes los recursos de la selva para enfrentar el COVID en uno de los departamentos más afectados por el virus, que es el departamento del Amazonas? Te escuchamos, Betty. Buenas tardes para todos. Muy especial desde Leticia, Amazonas, a todos mis hermanos y hermanas que en este momento nos ven por este medio. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para poder contar un poco de esa historia tan positiva que hemos tenido en nuestro territorio. Tú decías que cómo se han utilizado los recursos de la selva para enfrentar el COVID-19 en el departamento. Bueno, lo que yo he venido haciendo, pues voy a hablar de mi experiencia. ¿Qué he venido haciendo? Esto fue algo dado por mi madre mediante un sueño, mis abuelos, por mis ancestros. Y aunque parece mentira, es posible que yo haya enfermado de COVID en el mes de enero del 2020. Entonces, desde allí empieza esta historia. En el 2020, yo soy enfermera, como decías, me amo mucho mi madre naturaleza, mi hermana naturaleza, nuestra madre tierra. Entonces, sin embargo, esto ha sido una bendición para el pueblo amazonense y para muchas personas en el mundo. Todas aquellas personas que creen aún en nuestra medicina ancestral, pues hemos logrado salvar muchas vidas. Nosotros hemos venido utilizando plantas con propiedades amargas y propiedades dulces que funcionan como antiinflamatorias y como antibióticos. Estas plantas nos han ayudado a tratar el COVID en este tiempo de pandemia. Yo puedo logro tratar más de 10 personas directamente. Casos críticos de personas que tienen fiebre alta de 40 grados, tienen dificultad respiratoria, tienen dolor en el pecho, en la espalda, tienen diarrea, cosa más compleja que he podido ver en un paciente con COVID en la población indígena. Sin embargo, afortunadamente, con las prácticas que hemos venido haciendo, que es la evaporización con plantas amargas y dulces, y también suministrando, porque aquí también nos ha ayudado muchísimo, algo del occidental, que ha sido la aspirina de 100 miligramos que hemos venido utilizando para ayudar a que nuestro paciente con un diagnóstico de COVID tenga una plena sanación, podríamos decir, ya que el paciente nos quede totalmente curado. Esto para nosotros pues ha sido muy novedoso, pero también ha sido algo extraordinario, podríamos decir, porque pues nosotros no lo esperábamos. Nosotros estábamos, como todo el mundo, asustados, llenos de temor. Sin embargo, esto nos vino a ayudar a hacer cosas increíbles que nosotros en algún momento, desde mi experiencia, no había tenido la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, esto ha sido algo tan excelente que he podido visitar diferentes comunidades indígenas. Yo vivo en la comunidad de San Sebastián de los Lagos. En esa comunidad, hasta donde tengo entendido, hubo más de 31 contagios confirmados positivos de COVID. De los que pude tratar 4 casos críticos que estuvieron a punto de morir. Afortunadamente
la ambulancia no cabía por ellos, porque familias se llamaban, cabieron. Sin embargo, fueron dados, hoy estancados, sí pueden correr el ritmo de que fueron tratados por mí y que fuimos en las comunidades indígenas. También últimamente he dejado muchísimo por parte de visitar la gente COVID, y quiero contarles que yo todos los días tengo contacto con pacientes de COVID, de pandemia. Para mí, trabajo se ha triplicado, se ha cuadruplicado, podríamos decir, porque yo trabajo casi día y noche. Entonces, esto ha ayudado a que gente que no sabía cómo tratarlo, hoy sepa tratar un paciente de COVID. Y es por eso que en el Amazonas hoy podríamos decir que hemos reducido los casos de muerte. A pesar de que hay contagios, los contagios han venido ya moderadamente, como antes que se dispararon, los contagios han venido dando moderadamente, pero se han ido tratando de la misma forma. Entonces, lo bueno de esto es que las personas han curado, a pesar de los casos críticos, que si yo dijera que de los 12 pacientes que he tratado con casos críticos hubieran llegado a un hospital, estos pacientes hubieran sido intubados y estos pacientes ya hubieran muerto. Pero afortunadamente no pasó eso y hoy estamos vivos para contarles todo. Eso podría decirle de lo nosotros estamos diciendo. Y esto ayudó ya. Por ejemplo, el de ayer estuve en una chorrera con el presidente de ASICS, de enviar toda la información para poder ayudar desde esa forma. También le digo a la ES Mayamás, que es la que tiene la mayor población afiliada en la población indígena de nuestro departamento. También en algún momento si requiere apoyo, pues estoy disponible para apoyar. Pero ha sido una forma bastante, como le digo, extraordinaria, porque nosotros al principio pues teníamos miedo, pero a pesar de todo hemos logrado salir adelante utilizando los recursos que tenemos en nuestra naturaleza. Y bueno, yo lo he utilizado de esta forma. Algunos hermanos también han utilizado otra serie de plantas y gracias a todo, a ese pensamiento de volver a lo nuestro, de volver a pensar en que nuestra supervivencia y nuestra vida ha existido por tener nuestra madre tierra, por tener nuestra hermana naturaleza, y que el creador ha dejado toda esta serie de plantas y animales y hierbas para nosotros mismos alimentarnos y cuidarnos con eso. Entonces, ha sido un éxito, podríamos decir, porque uno de los primeros videos que yo grabé formar a la población amazónica, a la población en general, al mundo, es un video donde yo explico qué he venido haciendo, cómo lo hemos hecho, cómo se hacen las terapias y qué resultado positivo hemos tenido en ello. Ya vamos en 100,000 reproducciones en el mundo. Nuestro vecino Tabatinga, que es Brasil, ha optado muchísimo, ellos copiaron también y muchísimas personas se sanaron mediante el video. Perú también lo ha hecho, Ecuador también, porque he tenido pacientes. Como les digo, en este tiempo se me ha triplicado el trabajo porque no solamente he atendido pacientes directamente, personalmente, sino que también estoy atendiendo pacientes telefónicamente de muchos países como los que acabé de mencionar, y de Brasil bien, y de Colombia. Hoy prácticamente el Atlántico me ha solicitado y ha tenido la intención de llevarme al Atlántico para mirar de qué forma también podemos apoyar
y podemos disminuir las muertes que se han venido presentando en el Atlántico. Entonces, de una u otra manera, hemos tenido mucha aceptación y las personas que se han tratado con la terapia que he venido haciendo y de las cuales yo divulgué, pues han sido personas que han estado muy agradecidas y estas mismas personas han sido las que han recomendado a las otras personas que en algún momento lo han requerido. También quiero compartirles que en los diferentes corregimientos del departamento del Amazonas hemos estado enviando la información a Pedrera, a Tarapacá, a Puerto Santander, a Chorrera, a Aticoya, que es el segundo municipio de Leticia, y los cuales pues también hemos servido como de ejemplo, y lo que hemos venido haciendo pues ayuda a disminuir las muertes y a salvar las vidas de nuestras comunidades indígenas. Vale, Betty, muchas gracias. Entonces, les he venido mencionando las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Los invitados, invitadas de verdad a apropiarse de este instrumento. Son una herramienta para mejorar el acceso a los recursos naturales, para reconocer y proteger las tierras y los bosques y también las pesquerías cuya propiedad es colectiva. Aquí quiero hacer una anotación importante también y es invitar a que nos planteen comentarios, reflexiones en el chat. Lo pueden encontrar en la parte de abajo, ahí pueden escribir algunas reflexiones que tengan de lo que los invitados e invitadas nos han contado. Bueno, muy bien. Vamos a darle entonces ahora, pues para terminar esta ronda, voy a presentar nos acompaña también el gobernador Juan Mutauta Muelas Troches, Troches, mayor del pueblo Misac del Cauca. Él es cabildo gobernador de la comunidad Misac y es residente en la ciudad de Bogotá. El mayor Mutauta Muelas, en su amplio camino, ha representado a su pueblo Misac en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Una de las funciones que desempeña actualmente es la de director del área de investigación en sentidos y lógicas de vida de los pueblos originarios en la Universidad Externado de Colombia. Entonces, gobernador Mutauta, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo han vivido la pandemia por COVID los pueblos indígenas que se encuentran en las ciudades? Muy buenas tardes para todos los participantes. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores de este encuentro, que es de suma importancia para el intercambio de maneras de ejercer la gobernabilidad en los diferentes espacios de vida. Nosotros, pues, respecto a esta pandemia, pues nos tocó que enfrentarla fue en la ciudad de Bogotá, y pues en Bogotá existen diversos pueblos originarios, ¿sí?, de distintas partes del país, desde la Amazonía, la sierra, la zona andina, en fin. Y para nuestro caso, pues, el pueblo Misac, que vive en Bogotá, dentro del distrito, que son 150 familias, y otros Misac que viven por fuera del distrito, y que en su totalidad son 180 familias, ¿sí? La gran parte de la población Misac está concentrada en la localidad de Fontibón, y Fontibón, pues, es un espacio donde confluyen muchas actividades económicas, actividades de comercio, de transporte y demás. Está cerca del aeropuerto, por tanto, pues, la población afectada por el coronavirus, pues, es alta, ¿sí?, especialmente para nuestro pueblo, para nuestros comuneros de nuestro pueblo, ¿sí? Que hasta el momento tenemos datos de afectaciones para 17 familias, alrededor de unas 50 personas, que la afectación ha sido en distinto nivel, ¿no?
¿Y por qué digo que es en distinto nivel? Algunas personas fueron hospitalizadas porque estaban al comienzo, porque hubo seguramente, no hubo el autocuidado suficiente, hubo seguramente mucha confianza en el manejo y la prevención de esta enfermedad. Sin embargo, lograron salir sanos y, bueno, no sanos, pero salieron con vida desde el hospital. Para los demás, pues a pesar de que desde las instituciones se hace la atención médica, como bien lo sabemos, pues demora muchos días en obtener los resultados y ha sido complicado la coordinación coherente y pertinente para el apoyo preventivo y tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, pues como ustedes mismos lo han dicho, nos ha tocado recurrir a la atención con el propósito de lograr la sanación a través de nuestros propios conocimientos, ¿sí? Recurrir a las famosas plantas medicinales que son bien diversas, que se usan de distinta manera, tanto para evitar el contagio como para diezmar cuando las personas ya están infectadas. Y esto también pues lo que procuramos y hemos conversado con la institucionalidad del distrito es que el apoyo alimentario realmente sea para el fortalecimiento del sistema inmunológico, ¿sí? Creemos nosotros que la alimentación es importantísima, ya que dependiendo de lo que estemos consumiendo, nuestro organismo va también a defenderse. Y sobre todo, reducir el contagio como tal, más allá de la utilización de la máscara, el tapabocas, pues había que lograr evitar la contaminación tanto bucal como nasal o en los ojos. Toda esta, una serie de prácticas que no todos lo hacen, pero para algunas familias, especialmente la nuestra, pues logramos evitar también con la práctica o realización de las gárgaras con distintos minerales o con plantas, las vaporizaciones, entre otras, ¿sí? Y afortunadamente, pues nuestra gente hasta el momento no hay ninguna persona y esperamos que continúe así, que no fallezca, ¿sí? La situación más difícil es por estar en la ciudad, mientras algunos hacen el control de sus espacios o lo que nosotros decimos la administración y protección de los espacios de vida de una manera. Pues en Bogotá es difícil porque hay una norma general para todo mundo y la recomendación es la cuarentena. Sin embargo, nuestra gente pues se desplazó hacia las ciudades por distintos motivos, tanto de violencia como en la búsqueda de alternativas económicas y demás. Pues la cuarentena los afectó demasiado, ya que se imposibilitó seguir laborando. Después de no laborar, pues es lógicamente que sobreviene la disminución de los ingresos o ausencia de los ingresos, y esto pues ha generado otra serie de problemáticas como el pago de los arriendos y de los servicios públicos como de agua, luz y demás, ¿sí? Entonces todo esto ha desenlazado una cantidad de situaciones difíciles. Por otro lado, cuando los medios de comunicación se centran en nuestra población, pues comienza otro tipo de problemáticas como la discriminación, ¿sí? Reducir el acercamiento hacia las tiendas donde adquirían algunos alimentos o algunas medicinas, entonces van surgiendo una serie de situaciones de tensión, de rechazo, de desprecio, y ha sido complicado defender o atender esta situación. Pero sin embargo, pues, como les comentaba, ha sido en parte controlada esta enfermedad, ¿sí? Gracias también al apoyo desde el Cauca de algunos mayores en la indicación del uso de ciertas plantas, el envío de ciertos medicamentos que hizo desde Silvia, el resguardo de Guambía,
en Guambía se producen algunos medicamentos, esencias, y con eso pues se ha logrado en parte sobrellevar la pandemia. La problemática más difícil pues es el tema alimentario, ¿sí? Pues conocemos que desde la normatividad existen las políticas de seguridad alimentaria, pero esto tiene todas las dificultades porque es comer lo que la institucionalidad o el diseño de la dieta se elabora desde la lógica y sentido institucional, ¿sí? Por tanto, el acceso no es suficiente y tampoco pues, los alimentos muy posiblemente no son los más sanos que garanticen y atiendan a la población, ¿sí? Y por otro lado, pues la demora, que es lógico y es obvio y natural que todo esto obedece a una serie de procedimientos, de alistamiento, de tener un listado censal. Esto es complicado, ¿sí? Por otro lado, en contacto con las otras autoridades del pueblo MISAC, pues se ha hecho otros ejercicios importantes, ¿sí? Que es la protección y administración del espacio de vida. Por un lado, pues regular el ingreso o la salida de nuestra gente, los portones o las vías principales, el tratamiento con algunos baños, con la fumigación de los vehículos, con los sahumerios, las vaporizaciones, y creemos pues que esto ayuda a atender esta serie de virus que infectan la población humana en este caso, ¿sí? En términos si habláramos del reto que tenemos en torno a la autonomía, pues yo creo que esta pandemia también hay que mirarlo con ojos positivos, y yo creo que ha sido una alerta importante. Nos hemos dado cuenta de nuestra capacidad autonómica para generar nuestros propios alimentos, de proveer nuestros propios alimentos, ¿sí? Tanto para las regiones donde están ubicados los MISAC, en fin, y porque como el mercado de alimentos se restringió, las relaciones se restringieron, ha tocado buscar estrategias para proveernos de alimentos. Incluso en Guambía se estableció un día especial para la comercialización e intercambio de alimentos, ¿sí? Por tanto, pues, a pesar de que las normas existan y que instan o llaman al cumplimiento desde las instituciones para la protección y salvaguarda de los pueblos indígenas, la situación sigue en mora, ¿sí? No a veces los funcionarios se demoran demasiado, los mismos funcionarios no conocen la normatividad, y esto pues nos tiene un poco consternados. Creo que en términos generales es esto, ¿sí? Y por otro lado, pues el reto es a seguir cultivando con nuestras semillas, con nuestras técnicas propias, con nuestros propios procedimientos, y el llamado es a que todas estas concepciones, valores, hábitos alimenticios y nutricionales y medicinales deben ser reconstituidos, fortalecidos y vivenciados, porque no tenemos otra alternativa. Hay otras pandemias como las enfermedades de las plantas, los cultivos y demás que han ido pasando, pero que han sido desapercibidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Muchísimas gracias, gobernador. Bueno, bien, muchas gracias por esa intervención del Cabildo Lunar desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Voy a darle la palabra a Derly Aldana. No sé si Derly nos quiera comentar algo, cómo se está moviendo el chat también. Continuaremos con la serie virtual Mecanismos propios de respuesta de las comunidades étnicas ante el COVID-19 en breve. Por lo pronto, en una revisión de las personas que están conectadas, vemos que desde Nariño hasta el Caribe y desde el Chocó hasta la Amazonía tenemos audiencia.
Esto nos puede dar un indicador del interés y también de la preocupación que nos asiste por la situación de los pueblos indígenas en la pandemia y también por estos mecanismos propios que desarrollan las comunidades junto a sus autoridades para enfrentarla. Por el momento podemos decirles que hemos superado el centenar de personas conectadas ahora mismo por vía Zoom y por Facebook Live. Agradecemos las opiniones que nos están compartiendo a través del hashtag numeral hernias responden al COVID-19. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios, reflexiones muy interesantes en el chat y en las diferentes redes. Especialmente hacen alusión a los temas de las economías propias y la seguridad alimentaria de las comunidades. Efectivamente, vamos a iniciar ahora una segunda ronda de intervenciones cortas. Este será el segundo segmento de nuestro encuentro virtual. Tenemos 79 personas acompañándonos, un lujo, y pues estamos felices de que estén con nosotros. Vamos a hablar de un conjunto de retos y recomendaciones que son importantes desde la visión de nuestros invitados e invitada. Para eso quisiera darle la palabra inicialmente al gobernador Misak, Juan Muelas. Es una intervención de 5 minutos. Gobernador, quisiera que usted nos contara cuál considera que es el principal reto para garantizar la protección de las comunidades frente al COVID. Lo escuchamos. Para nuestro pueblo, especialmente, el reto es garantizarnos la autonomía real, la independencia con la institución. A nosotros el espacio de vida, el territorio, las tierras, todos los espacios sagrados, las fuentes de agua, los humedales, los árboles, los animales, son vitales para nuestra pervivencia. Por tanto, ante toda esta situación de negligencia institucional, nos toca desde lo nuestro, y eso lo han dicho nuestros mayores permanentemente. Por eso en los años 80 nuestros mayores Misak decían: recuperar la tierra para recuperarlo todo. Yo creo que esa afirmación es valiosa, es importante. El todo quiere decir, en función de la salud, desde nuestra lógica y sentido de atendernos, garantizarnos la salud y atención de la enfermedad. En términos educativos, una educación que afiance la autonomía, su identidad en cada uno de nuestros modos de vida, ¿sí? El tema de las semillas, todos los procesos de los sistemas agrícolas propios, esto es válido para nosotros, ¿sí? Porque sabemos muy bien que existe la concepción de soberanía, pero aquí en Colombia la soberanía alimentaria pues no se refleja, ¿sí? La suficiencia, que sería la suficiencia alimentaria nacional, ¿sí? La seguridad alimentaria, pues acceso suficiente y sano a alimentos para la población, indistintamente de si es indígena, campesino, urbano, lo que fuere, pero para nosotros la autonomía como capacidad de provisión de alimentos propios en los distintos pueblos, regiones, localidades y comunidades, ¿sí? Esto es clave para nosotros. Y por otro lado, es válido recordar que en toda esta serie de situaciones que enfrentamos, debemos evitar también la homogenización, las hegemonías. Yo creo que escuchándolos a ustedes mismos desde la sierra, la Amazonía, lo andino y desde los distintos nichos o espacios de vida colombiano, existe mucha potencialidad para garantizarnos la autonomía. Entonces nos toca que formarnos, capacitarnos, educarnos en función de nuestros modos de vida. Allí hay muchos elementos importantes. A veces la tendencia es caer en la lógica y sentido académico y abandonamos o está debilitado la formación identitaria en los modos de vida. Ese tal diálogo intercultural a veces, pues en el discurso existe, pero la proporción entre lo propio y lo ajeno está difuso, ¿sí? El reto sería eso. Igualmente, pues hay que atender todo esa lógica y sentido de lo que llamamos economía. Hay que volver al trueque, fortalecerlo. En el Cauca pues existen los distintos pisos térmicos. Nos toca
apoyar y fortalecer mucho nuestras huertas caseras, porque decía en algún momento hace días, nos volvieron productores de materia prima y eso ha sido letal para nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, gobernador. Vamos a hacerle la misma pregunta a nuestro mayor Yanacona Ferley Quintero, en una respuesta de nuevo invitando al tiempo, 5 minutos máximo. Mayor, lo escuchamos con esta pregunta. ¿Cuál considera usted que es el principal reto para garantizar la protección de las comunidades frente al COVID? Bueno, frente a la pregunta, uno de los principales retos yo creo que es fortalecer la unidad como pueblos indígenas, pero también fortalecer la unidad, o como decimos nosotros, tendernos de las manos con nuestros pueblos campesinos, pueblos afros, que de una u otra manera tienen sus prácticas culturales, sus prácticas económicas y que en gran parte son similares a las de nosotros como pueblos indígenas y tienen los mismos problemas económicos, políticos, sociales, a causa de que la política del gobierno nacional no está direccionada a atender las necesidades de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afros. La política del gobierno nacional está más direccionada a atender los intereses económicos de unos pocos y eso hace entonces que se ha llamado de nosotros a unirnos en estos momentos de emergencia. Y el otro reto es básicamente principal, el tema de la autonomía alimentaria. Nos hemos dado cuenta que ya en estos 3 meses que llevamos de aislamiento en nuestros pueblos indígenas, donde en el departamento del Cauca, en donde hacemos control territorial hasta el momento, hemos podido evitar al máximo que esta enfermedad del virus ingrese, porque pues tenemos productos, tenemos a nuestros médicos tradicionales, tenemos nuestra medicina, que es otra de las herramientas muy fundamentales para nosotros. Y también es importante mencionar y que nosotros, aparte de los retos como pueblos, en este caso las comunidades indígenas del Cauca, agrupadas en el CRIC, debemos también de solidarizarnos con las comunidades, con nuestros pueblos que están que viven en permanente marginamiento en las principales ciudades. Nosotros como pueblos indígenas realizamos la minga de la comida, el compartir con otros pueblos en las ciudades que llegan por diferentes necesidades, por el tema del conflicto armado y que en el momento están en total abandono por parte de la institucionalidad del gobierno nacional. Nosotros nos ha permitido entonces esa autonomía alimentaria que hemos fortalecido desde siempre. Nuestras semillas propias nos ha permitido hoy podernos solidarizar y seguirnos solidarizando con la gente que vive en la ciudad. Nuestra proyección es poder llegar con la minga de la comida, que fue una de las estrategias que realizamos en el departamento del Cauca, específicamente en el municipio de Popayán. Es mediante ese mecanismo poder llegar también a la ciudad de Cali, Bogotá, porque también allá tenemos hermanos indígenas, tenemos hermanos campesinos, tenemos hermanos afros que están sufriendo las necesidades porque no han tenido la atención verdaderamente del gobierno como debe ser. Nosotros podemos decir, como alguien lo dijo por ahí también, que todo lo que hemos hecho hasta el momento, el control territorial, la defensa de la vida, el evitar que en nuestros territorios entre esta enfermedad, lo hemos hecho con esfuerzos propios, porque no hemos tenido respuesta hasta el momento de parte del gobierno nacional y no la seguiremos teniendo, porque esa es su política. Entonces, eso hace que nosotros pensemos aún más en estos momentos fortalecer la unidad como pueblos indígenas, como pueblos campesinos, como pueblos afros,
pero también buscar la unidad no solamente en el departamento del Cauca, sino a nivel de Colombia y, por qué no decirlo, también a nivel de Latinoamérica, porque también nuestros hermanos indígenas en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, están muy afectados porque quizás las políticas de estos gobiernos también no obedecen a las necesidades de nuestras comunidades indígenas, de nuestros pueblos, que en estos momentos estamos enfrentando esta guerra biológica con nuestros propios esfuerzos. Eso hay que dejarlo claro en este medio, ¿sí? Nosotros como pueblos indígenas del Cauca nos dicen que nosotros no producimos, nosotros sí producimos. Y para la tierra, para nosotros la tierra es un factor fundamental, porque las tierras que hemos podido recuperar hasta el momento las hemos diversificado en diferentes productos y no como las grandes empresas la tienen, que es para un solo cultivo, para un solo monocultivo, pero con fines comerciales. Nosotros, los espacios que tenemos hasta el momento nos ha permitido diversificar de productos y nos ha permitido compartir con nosotros mismos a nivel interno de los territorios, pero también con gente de las ciudades que viven en un permanente abandono por parte de las políticas de los gobiernos nacionales y los gobiernos departamentales. Entonces la invitación es a la unidad, a que sigamos de la mano, a que también a la institucionalidad que quiera apoyarnos de diferentes formas son bienvenidos, porque así como hay instituciones del gobierno que no nos apoyan, hay otras instituciones que sí lo hacen y eso es de agradecer. Entonces, esa es como el punto de vista como Consejo Regional Indígena del Cauca en esta emergencia, el llamado a la unidad, el llamado a fortalecer nuestra autonomía alimentaria, el llamado a fortalecer nuestras prácticas culturales, nuestros médicos tradicionales, porque nos hemos dado cuenta que en nuestros territorios está la cura. Con nuestras plantas medicinales de clima frío, de clima cálido, la combinación de eso ha hecho que hasta el momento en nuestros territorios no tengamos problemas de presencia de esta enfermedad hasta el momento. Y lo seguiremos haciendo con mucha más fuerza, porque nosotros como pueblos hemos dicho que no vamos en la política del gobierno, sino que vamos en la política de nuestro gobierno propio y los controles los puntos de control de guardia van indefinido. Esa es la determinación que han dicho nuestras autoridades y nuestras comunidades están fortalecidas. Un minuto, y están llamadas a que tenemos que seguirnos defendiendo, no solamente de la guerra biológica, sino también de la política del gobierno, del atropello que hay en los territorios por parte de la fuerza pública, como ya es conocido. Entonces, la invitación es a la unidad, no solamente entre indígenas, sino también como campesinos, afros y todos los que se quieran unir hacia nosotros. Muchísimas gracias, Mayor. Vamos a darle la palabra en la misma modalidad a Betty Sousa, de la comunidad Ticuna Maguta. La Mayor Betty, invitada entonces a prender su micrófono, porfa, si lo puede encender. La pregunta es la siguiente, Mayora. ¿Cuál es la principal recomendación o sugerencia que le daría a otras comunidades que afrontan el COVID para prevenir la mortalidad y evitar la extinción física de su pueblo? La escuchamos, Mayora. Despertar del letargo en la que muchos pueblos están esperando o pensando que los gobiernos o que los políticos son quienes nos van a venir a dar las cosas, cuando nosotros hemos sido pueblos milenarios, autónomos, así nos lo permite nuestra ley de origen, y es volver a lo nuestro, es volver a mirar lo ancestral y empezar
a sembrar, a cuidar, a criar, a recuperar nuestras plantas medicinales con el fin de preservar nuestras vidas y para que nuestros diferentes tribus indígenas en el mundo puedan seguir perviviendo. Este tiempo es difícil para todos nosotros, sin embargo, nada ha sido fácil para nuestros pueblos indígenas, pero siempre nosotros hemos estado en la lucha y en la persistencia. Y yo invito a los pueblos y a mi pueblo a seguir en la lucha y en la persistencia, a utilizar lo nuestro, a amarnos más, a compartir más, a unirnos en lo espiritual, de donde quiera que estemos, para unir las fuerzas, porque vamos a necesitar mucho, vamos a necesitar apoyo espiritual, apoyo de palabra, apoyo de todo lo que nosotros más podamos entre nosotros mismos como pueblos para forzar y para enfrentar esta situación que no ha sido fácil, porque esto apenas empieza y vendrán cosas mucho más duras. Y es por eso que nuestros pueblos se deben preparar para poder soportar esta serie de circunstancias, de cosas que vendrán que serán mucho más peor que el COVID. Para todos los hermanos indígenas del mundo, de Colombia, la misión que nos quedó a cada uno, así sea desde las distintas formas, pero finalmente es cuidar la madre tierra, proteger la madre tierra, para que haya equilibrio. Y eso está en cada pueblo, hermano, con su sabiduría ancestral, con sus conocimientos. Hoy nosotros, como pueblo arhuaco, les mandamos el mensaje que nos han dado nuestros mamos, es que la pandemia no llegará a nuestro territorio y no afectará. Porque tenemos la fe en nuestra madre, tenemos la fe en nuestros padres, Serancua, Cacubuncuacucu, y que al igual ustedes tienen las herramientas para enfrentar cualquier situación. Pero no lo busquen desde la materia, búsquenlo desde el espíritu. Ustedes hablan también con las plantas, al igual que nosotros. Hablan con las piedras, igual que nosotros. Hablan con los elementos. Y tenemos esa gran fuerza, esa gran diferencia que no tiene el mundo exterior. Por eso yo, desde el pueblo arhuaco, los llamamos a esa unidad. Los llamamos a ese rescate de cosas que hemos dejado como pueblos milenarios. Hoy yo creo que frente a la pandemia, el pueblo arhuaco ha tomado acciones. Concretas, y hasta el momento
son acciones visibles. Sabemos que la pandemia va a estar con nosotros, con el pueblo, con el mundo. Pero también sabemos que como pueblo arhuaco tenemos todas las herramientas para enfrentarla. Y ustedes como pueblos hermanos también tienen cómo enfrentarla. Y ahora sí hay que unir fuerzas para todo esto. Pero también es claro que como pueblo la fortaleza es cuando también tenemos comida, cuando también estamos produciendo nuestros alimentos, cuando también nos volvemos autosostenibles. Porque bien, siempre nos dicen desde fuera, el COVID cobra a la gente que no tiene ahorros en el cuerpo. Bueno, con eso nos están diciendo que el que está mal alimentado, pues le pasará cuenta. Pero nosotros como pueblo arhuaco hemos dicho, vamos a trabajar, vamos a producir. Esa es la gran apuesta que tenemos dentro del territorio. Y Dios mediante, pues compartimos y compartiremos adelante las experiencias que de verdad pues nos lleven a la unidad para poder enfrentar las situaciones. Porque no solamente los mamos nos están diciendo que puede ser COVID. Los mamos nos están diciendo que vendrá otra situación aún más peligrosa que el COVID. Y que nosotros los pueblos indígenas tenemos que estar alertas, atentos al mensaje que esté dando nuestra madre. Si nosotros sabemos interpretar, leer el mensaje, seguro que vamos a tener siempre la manera y la forma de poder seguir defendiendo, de poder seguir existiendo como pueblos indígenas. Y ese mandato de existir con la pervivencia, con creencia, hasta el final de los tiempos. Bueno, vamos en este corto tiempo que nos queda y pues escuchando a los mayores y mayora que hicieron su intervención, pues yo tendría unas conclusiones. Antes de eso, pues saludar de nuevo a las personas que nos acompañan de diferentes territorios. Tenemos asistentes de diferentes y variados lugares del país, y adicionalmente también tenemos personas de grupos étnicos en otros territorios, en otras regiones del continente, caso Chile, el pueblo mapuche. Un saludo para ellos que nos están acompañando en este espacio. Y bueno, voy a plantear algunos elementos. A través de este diálogo hemos compartido valiosas experiencias en relación con el manejo del COVID y un poco de los ejercicios de gobernanza y autonomía que han tenido los pueblos, que han sido visibilizados y rescatados. Estas experiencias, como ustedes pueden darse cuenta, son insumos clave que nos muestran aprendizajes, retos útiles a otros pueblos y a otras comunidades, e inclusive también a instituciones, a tomadores de decisión, de autoridades públicas, que la idea es que puedan valorarlas para incorporarlas en también planes, programas, proyectos, etcétera, y también en sus planes de respuesta a corto, a mediano y a largo plazo, claramente, en este contexto de pandemia. Las autoridades que nos han acompañado hoy, voy a tratar de resumir, pues, aunque creo que fueron súper claros, todos muy claros y muy contundentes con los mensajes que nos dieron. Nos han señalado algunos elementos. Yo los agruparía en tres bloques, digamos, uno hablando mucho de cómo el tema de los sistemas de gobierno propio, de derecho propio, de sistemas de gobernanza y autonomía, pues son muy importantes para la respuesta que han dado los pueblos indígenas al COVID.
Aquí tenemos pues, ejemplos como la intensificación de la minga hacia adentro, como nos lo presentaba el caso Cauca, cómo ha habido una estructuración muy potente de las autoridades políticas en los territorios, de los grupos étnicos, también de la reivindicación de las formas organizativas y de gobierno local de los pueblos. Adicionalmente, pues tenemos todo un contexto de fortalecimiento de las economías propias por parte de las autoridades de los pueblos, como nos lo mencionaban, y lo hemos visto también en diferentes reportes de ONIC y otros. Y adicionalmente, pues tenemos, por ejemplo, digamos, que lo podría poner de una sobre la mesa como un reto, que es todo el tema del papel y el acceso a los medios tecnológicos. Hay una serie de relaciones transfronterizas que tienen algunas comunidades y pueblos que también son muy interesantes porque nos muestran esa relación fluida territorial que tienen muchas de nuestras comunidades con otros países y otros pueblos en temas de cultura, territorio, gobernanza, conocimiento ancestral y también otros elementos pues que son claves, son todo el manejo que el manejo que han dado las autoridades a los protocolos de bioseguridad, también a la dignificación pues, de las condiciones de vida de muchos de los pueblos a través del apoyo, aún en la distancia, con alimentos, con medicinas tradicionales para sus comunidades, aún estando lejos. Entonces ese es como un primer grupo de hallazgos. Otros elementos que yo reúno del ejercicio, diría yo que tienen mucho que ver con, hablemos de los sistemas médicos tradicionales, dado que fue como uno de los elementos también muy potentes que resaltaron nuestras tres autoridades y también el Cabildo Carlos Dunar con los videos. Y tiene que ver con toda la conexión espiritual que tiene y el conocimiento y la transmisión de los conocimientos ancestrales respecto a las medicinas propias. Y también esto pone retos sobre la mesa, como todo el tema de la autonomía biológica, la autonomía botánica que precisan las comunidades. También pues tenemos la necesidad de poder, pues en la lógica de una relación muy fuerte con lo espiritual, con las autoridades espirituales, con la madre tierra, de una transmisión intergeneracional de conocimientos en la medicina que tiene que ser fortalecida y además de eso respetada hacia afuera por las entidades de gobierno, etc. Hay visiones de salud distintas a la medicina, digamos, como uno podría llamar, como mencionan, como dirían muchos pueblos, la medicina occidental o alopática, y esto pues nos muestra que hay una conexión muy fuerte entre la medicina tradicional, lo espiritual y lo terapéutico, y ahí hay una serie de mecanismos. Las autoridades nos mencionaban el desarrollo de diferentes medicamentos muy útiles, de diferentes saumerios, otro tipo de preparaciones que son muy importantes para mantener la salud de los pueblos. Hay otro reto en temas de salud que yo plantearía como resumiendo, y es pues todo el tema del reto que tiene el acceso a la salud para los pueblos indígenas en ciudades, donde se requiere que haya una oportunidad en la atención, una coherencia y una pertinencia cultural en la alimentación y en la salud, digamos, en los sistemas de salud de estos pueblos que viven en las ciudades. Aquí pues tenemos, digamos, pues mucho que decir sobre cómo no solamente en la estructura organizativa de los pueblos tenemos toda esta dinámica de guardias indígenas que protegen a los pueblos, sino también de una gran cantidad de personas con conocimientos tradicionales muy, muy, muy fuertes y muy, muy importantes, que además de eso tiene una carga histórica impresionante de saberes que han sido transmitidos intergeneracionalmente, conocimientos sobre la medicina, conocimientos sobre la alimentación propia como alternativas para el tratamiento del COVID. Y por último, y no menos importante, hablaría de otros retos adicionales que tienen que ver con la alimentación, dado que las autoridades han mencionado de manera muy, muy importante la necesidad de que, claro, de las economías propias en términos del trueque de alimentos son muy importantes en contextos de COVID.
también ese fortalecimiento que han hecho tan interesante las autoridades entre los ecosistemas, entre zonas altas y bajas, entre cuencas, para permitir que haya la circulación de comida aún pues en estos territorios donde, pues digamos, el COVID ha hecho que las comunidades tengan que mantenerse, digamos, como resguardadas del virus. Adicionalmente, pues tenemos otros temas que tienen que ver con la alimentación, como por ejemplo la visión, que podemos hablar de miradas diferenciales que tiene que tener la seguridad alimentaria, la garantía por parte de las entidades de gobierno de alimentos sanos, frescos y locales, especialmente dinamizando las economías propias para pues, la garantía del derecho humano a la alimentación de estas poblaciones. Claramente pues ha habido un mensaje pues muy, digamos, muy clave de nuestras autoridades, hablando también de todo el tema de, por un lado, de la necesidad de mejorar el diálogo con los gobiernos nacionales, con el gobierno nacional y los gobiernos locales, de que estos gobiernos mejoren el diálogo con las autoridades, respetando los mecanismos de gobierno propio, también que haya un respeto, y además de eso el reto de que los mismos pueblos miren el tema de sus semillas tradicionales, de sus técnicas de preparación de alimentos propios, de todas las luchas por la autonomía y la soberanía alimentaria, y adicionalmente, como mencionaba una de las autoridades, la necesidad de que los sistemas alimentarios sean reconstruidos, fortalecidos y vivenciales para los pueblos. Tenemos elementos como biodiversidad, como los mecanismos propios para la provisión de alimentos, la necesidad de la diversificación por encima del monocultivo, evitar la homogenización cultural, y esto en términos de alimentos y salud, pues es un reto muy importante. Y cierro ahí porque pues estamos cortos de tiempo. Muchas gracias. Cambio. Entonces le doy la palabra a Derly Aldana para que Derly nos mencione algunos elementos que se han encontrado también en la discusión, y también pues para que haga un cierre del espacio. De mi parte les agradezco mucho por su atención y pues por tanta sabiduría que tuvimos hoy en este espacio. Muchas gracias. Esta reflexión nos tiene que llevar también a una mayor, y yo creo que mejor lo haríamos es compartiendo con ustedes un pequeño video sobre las directrices voluntarias de la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, que es una herramienta que contribuye y que busca aportar tanto a gobiernos como a comunidades para garantizar la seguridad alimentaria y el manejo y el control de los recursos naturales. Yo le doy paso al video y ya volvemos. Hoy vamos a hablar de las directrices sobre la gobernanza de la tenencia, de la tierra, la pesca y los bosques. Pero, ¿qué es esto de tenencia? ¿Qué es gobernanza? ¿Qué son las directrices? Todos estos conceptos los vamos a utilizar muy a menudo en este material. Las directrices sobre la gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques tiene un lenguaje que no es fácil de entender para las personas que habitualmente no utilizamos los términos. Eso no quiere decir que no sea importante conocerlas, entenderlas y exigir su aplicación. La tenencia es la relación que tienen las personas, comunidades y pueblos con su tierra, las pesquerías y los bosques. Esta tenencia puede ser pública, comunal, indígena, tradicional, ancestral e informal. La gobernanza, por su parte, refiere a la forma como se dirige, se administra, se toman decisiones acerca del uso y gestión de los recursos del territorio en tenencia. Debemos tener en cuenta igual a todos los actores que tienen intereses en esos recursos, la relación entre ellos y la verdadera capacidad de decisión de las personas y comunidades. Ahora hablemos de las directrices. Primero que todo debemos saber que cuando se construyeron las directrices, la meta era que con su implementación se lograra la seguridad alimentaria para todas y todos y el apoyo a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la soberanía y seguridad alimentaria nacional.
al tiempo que respaldan los esfuerzos encaminados a la erradicación del hambre y la pobreza. Las directrices tienen también por objetivo contribuir al logro de medios de vida sostenibles, a la estabilidad social, a la seguridad de la vivienda, al desarrollo rural y a la protección medioambiental. Las directrices constituyen un marco que los estados pueden utilizar a la hora de elaborar sus propias estrategias, políticas, legislaciones, programas y actividades. Las directrices permiten a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y a los ciudadanos juzgar si la actuación que ellos se proponen llevar a cabo o si las actuaciones de otros sujetos constituyen prácticas aceptables. Las directrices son un instrumento internacional para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Establecen principios y normas internacionalmente aceptadas para prácticas relativas a la gobernanza responsable de la tenencia. Las directrices fueron ratificadas oficialmente por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012. Han sido ratificadas ya por acuerdos internacionales. Con las directrices se pueden contribuir primero a garantizar a las y los campesinos el pleno respeto de sus derechos sobre la tierra, a defender y recuperar los territorios de los pueblos indígenas, a garantizar a las comunidades pesqueras el acceso y el control de las zonas de pesca y ecosistemas, a asegurar un futuro para los jóvenes rurales y a fortalecer la justicia económica y social. Las directrices colocan los derechos de tenencia en el contexto de los derechos humanos. Los derechos de tenencia que ofrecen acceso a la tierra, al agua, a pesca y los bosques. Son importantes para la realización de los derechos humanos como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y bienestar, incluida la alimentación y la vivienda. La gobernanza de la tenencia puede afectar al goce de varios derechos humanos. La erradicación del hambre y la pobreza y el uso sostenible del medio ambiente dependen en gran medida de la forma en que las personas, las comunidades y otros sujetos logran acceder a la tierra, a la pesca y a los bosques. El acceso a los recursos naturales está definido y regulado por los sistemas de tenencia. Reconocer y proteger las tierras, los bosques y las pesquerías de propiedad cuya utilización y gestión son colectivas. Determinar qué tierras, pesquerías y bosques públicos serán accionados a otros actores, por ejemplo, empresas transnacionales. Bueno, pues nada, espero que ustedes concuerden conmigo. Estas 2 horas han sido muy valiosas, han sido inspiradoras. Las múltiples miradas con las que se abordaron estas vivencias, los retos, las recomendaciones que enfrentamos como país son una evidencia de las complejidades que conlleva enfrentar esta pandemia. Y los grupos étnicos, en este caso los indígenas, con su tenacidad, con su fuerza, sus enseñanzas y sus conocimientos, nos muestran diferentes posibilidades para hacerlo, basadas en el valor y la importancia que le dan a la tierra y a su territorio. Y la FAO apuesta por fortalecer estas capacidades presentes en esas comunidades. Solo queda invitarles para que el próximo miércoles 15 de julio, en el horario de las 8 de la mañana, nos volvamos a encontrar, esta vez para escuchar las autoridades de las comunidades negras, raizales, palenqueras, las que nos vayan a acompañar, las cuales nos van a compartir su experiencia, sus aprendizajes, nos van a dar consejos y sus visiones de cómo han venido enfrentando y sobreponiéndose a este reto inmenso que significa tener a la pandemia o rondando o dentro de los territorios. Estos diálogos que iniciamos hoy se realizan en línea con la campaña del aniversario número 75 de la Organización de Naciones Unidas, que invita a todas y a todos a unirse a la conversación global más amplia y diversa sobre la construcción del futuro que queremos. Para esto, les invitamos a conocer el sitio de la campaña y a diligenciar la encuesta de 1 minuto, cuyos enlaces aparecen en el chat. Estoy segura que quienes están aquí comparten un gran interés y una inmensa preocupación por el presente y el futuro de los grupos étnicos en Colombia. Les agradezco a las autoridades especialmente que se hicieron presentes el día de hoy. Tenemos
aquí un interés que estoy segura que compartimos y una inmensa preocupación por el presente y por el futuro de los grupos étnicos en Colombia. Les deseamos a todos, tanto a autoridades nacionales, locales y a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado, la mejor de las suertes para que lo que hagamos nos ayude a protegernos y a proteger a otros, especialmente a los grupos étnicos, y que nos movamos todos hacia una respuesta cada vez más inclusiva, más equitativa, más cuidadosa de la Madre Tierra y los pueblos que la protegen. Muchas, muchas gracias. Hasta luego.